Venezuela, por ejemplo, existe inmunidad desde el año 1811 y ha tenido rango constitucional en todos los textos de nuestro país, en todos los textos de nuestra Carta Magna. La inmunidad protege además la actuación que tienen los parlamentarios y les garantiza al Poder Legislativo ante intromisiones indebidas y autocráticas de otros poderes públicos. Su finalidad es la separación de poderes y obedece también a la necesaria protección de las funciones que tiene el Poder Legislativo de legislar, fiscalizar y el control político que desarrollan los integrantes del Poder Legislativo. Desde ya los invitamos a participar activamente a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram con la etiqueta #Reporte Impunidad. Recuerde que tienen nuestras cuentas @reporte_GB, también tienen nuestras cuentas personales @Canelón del Valle en Twitter y del Valle Canelón en Instagram. Algunas de las preguntas que nos gustaría usted nos respondiera, si sabe usted qué es la inmunidad parlamentaria, y otra de ellas es si considera que en Venezuela se respeta la inmunidad parlamentaria. También nos gustaría saber si usted sabe cuál es el procedimiento jurídico que existe según nuestra Constitución para allanar la inmunidad parlamentaria a un diputado. Además, el tema está muy de moda por las pretensiones que hay en estos momentos por la Asamblea Nacional Constituyente y el reciente allanamiento de la inmunidad parlamentaria al diputado Germán Ferrer. Vamos a hablar de eso también. Hay un antecedente, un diputado también que está preso y que es diputado en ejercicio. De esto vamos a hablar con nuestro invitado la noche de hoy. Se trata de Tulio Hernández, es profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela, jefe de la Cátedra Constitucional. Bienvenido a Reporte. Bueno, y vamos a empezar por allí, la inmunidad parlamentaria. ¿Por qué es tan importante la inmunidad parlamentaria para un diputado y para un país en general, para las funciones que cumple un diputado dentro de un poder legislativo? La inmunidad forma parte de las prerrogativas del Parlamento. ¿Qué significa esto? Para proteger a la institución se crean situaciones jurídicas específicas de protección. Una es la inmunidad, otra la inviolabilidad, otra el fuero especial. Por supuesto, están en cabeza de los parlamentarios, de los diputados, pero el fin no es la impunidad de un diputado, sino garantizar el funcionamiento del Parlamento y especialmente que actúe y ejecute sus facultades de control. Ese es el objetivo básico de todas las prerrogativas, entre ellas la inmunidad. Pero hay una diferencia. La inmunidad está referida a que no se pueden ejecutar contra los parlamentarios ningún tipo de arresto, sometimiento a juicio, detenciones o cualquier acto que coarte el ejercicio de su función, a diferencia de lo que se llama inviolabilidad, que significa que el parlamentario no es responsable por votos u opiniones ejercidos en el mandato que le fue conferido. Entonces, todo esto, aunque está en cabeza de los parlamentarios, no protegen como tal a una persona en particular, sino lo que pretenden es darle una prerrogativa al Parlamento que lo coloque en un estado de independencia en sus actuaciones. Ahora, sin embargo, se ha dicho desde el oficialismo, inclusive recientemente hemos visto algunas actuaciones dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, que con todo lo que ha pasado en Venezuela van a ir por diputados que convocaron recientemente a las marchas y todas estas protestas que hubo en el país desde hace poco más de 3 meses, y que van a haber responsables entre esos, los diputados. Que los diputados no tienen patente de corso, y usted lo ha señalado, pues que no es para cometer delitos, sino que está enmarcado dentro de unas funciones. ¿Existen en estos momentos en Venezuela razones para allanar la inmunidad parlamentaria a diputados? Y voy más allá, si existen razones para, o se ha desvirtuado, mejor dicho, el término de inmunidad parlamentaria en Venezuela, tanto que se pretenda en el próximo texto constitucional no incluirlo. Bueno, en realidad es irrelevante hablar hoy de inmunidad parlamentaria por una razón muy práctica y concreta. No existe parlamento en Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente anuló la función parlamentaria. Previamente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia había asumido, el Poder Judicial había asumido las más importantes facultades de control del Parlamento. En consecuencia, hablar de las prerrogativas del Parlamento no tiene sentido porque en Venezuela se rompió el orden constitucional
y el Parlamento en la práctica no existe. Sin embargo, le estoy preguntando, pues eso es discutible porque ahí pues los diputados y el Poder Legislativo y la oposición en Venezuela pone en tela de juicio a la Asamblea Nacional Constituyente, inclusive al Tribunal Supremo de Justicia, y hay allí toda una discusión que no es el tema de esta noche, sino ver el porqué de la inmunidad a nivel mundial, porque existe además la importancia, o sea, existe la inmunidad en todos los parlamentos del mundo. No existe, creo yo, en un parlamento donde los diputados no tengan inmunidad. Eso es absolutamente cierto. ¿El por qué es tan importante el tema de la inmunidad? En todas las democracias occidentales, primero hay que decir algo con mucha claridad. La democracia occidental, el constitucionalismo, surge de la mano del Parlamento. Es decir, es indisoluble el nacimiento de la democracia moderna y del constitucionalismo sin un Parlamento. Y es inconcebible un Parlamento que no tenga protección por vía de las prerrogativas. En pocas palabras, la inmunidad, la inviolabilidad, el fuero especial acompañan al Parlamento en la ejecución de su función, en especial la función de control. Porque hay que decirlo con claridad, la función del Parlamento más importante en la democracia moderna, más que legislar, es la de controlar. ¿Cómo se manifiestan los controles? A través, por ejemplo, de la aprobación de los tratados internacionales, de la aprobación de los contratos de interés nacional, de todo el presupuesto. Y es evidente que esta situación de control afecta a los otros poderes y en especial al Ejecutivo. Entonces, la prerrogativa es para proteger a los que van a defender esa función, ejecutar esa función como parte del Parlamento. Tenemos que hacer una pausa, profesor Tulio, pues en este tema la noche de hoy. Vamos a ir a la pausa, al regreso vamos a seguir conversando además por qué, voy más allá, el por qué pues, de esas investigaciones que realiza el Parlamento por su función natural de control y cómo se vería además que en el caso de Venezuela se estuviese eliminando esa prerrogativa en el texto constitucional. Pero eso al regreso. Vamos a compartir con ustedes algunos de sus comentarios. Recordamos la etiqueta Reporte Inmunidad, nos dice Freddy Parada. Un parlamentario no puede violentar el artículo 200 de la Constitución solicitando intervención del extranjero. Greg Velázquez comenta que lo que se pretende con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria es hacer más fácil la persecución política. Bueno, allí tienen dos opiniones diferentes cada una. Nos vamos a la pausa, de regreso seguimos con más de Reporte Estelar, hoy hablando sobre la inmunidad parlamentaria y su importancia dentro de un sistema pues mixto de gobierno. Ya regresamos. Como todas sus intervenciones, donde él decía, pero ¿cómo vamos a consagrar una desigualdad de esa naturaleza? Otros constituyentes planteaban que el procedimiento de allanamiento no debía llevarlo la Cámara respectiva, sino el futuro Tribunal Supremo de Justicia. Yo soy de los que creen en lo personal que hay que eliminar la inmunidad parlamentaria, que la comisión de un hecho punible no autoriza a nadie, esté en el Parlamento, en el ejercicio de sus funciones o no lo esté, se trate de un diputado o de un ciudadano, no autoriza a nadie a cometer hechos punibles que están tipificados en el Código Penal y en una diversidad de leyes de la República. Germán Escarrá descartó que una eventual eliminación del beneficio de la inmunidad parlamentaria impida el correcto desarrollo de la función legislativa en Venezuela. El constituyente electo por el Estado Miranda se mostró en favor de eliminar la figura de la inmunidad a nivel de consejos legislativos y también a nivel de consejos municipales. Del Valle es parte de las opiniones que más temprano pudimos pulsar para el tema que se desarrolla esta noche en Reporte Estelar, y con esto el contacto nuevamente contigo en el estudio, no sin antes invitar a la audiencia a seguirnos a través de Twitter e Instagram como @reporte_gb. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, interesante lo que señala el constituyente Germán Escarrá, pero ahora vamos a seguir con la conversación con Tulio Álvarez y había quedado una pregunta en el aire, tenía que ver pues con el tema de cómo se vería a nivel mundial, en el caso de Venezuela, de lograr pues eliminar el tema de la inmunidad parlamentaria dentro de la Constitución, tomando en cuenta que existe en todos los países del mundo, en todos
pues existe el tema de la inmunidad parlamentaria, aunque Germán Escarraga asegura que no es así, y además ahí le agrego que pues existen además grandes restricciones al tema de la inmunidad parlamentaria en otros países. ¿Esto es así? ¿La posición suya como pues experto en el área? Bueno, lamentablemente el criterio de Germán Escarraga tiene gravísimas fallas de origen, desconocimiento de la institución en su esencia y graves fallas de criterio, inclusive en el caso venezolano. Vamos a empezar en el orden. En primer lugar, la prerrogativa parlamentaria es algo amplísimo, como lo dije desde un primer momento. La inmunidad es una de las categorías. En consecuencia, hay que entender que en diversos países del mundo lo que existe, como en Venezuela, son las prerrogativas parlamentarias. En Venezuela tiene su comportamiento, inmunidad, inviolabilidad y fuero especial. En otros países no es así. En Inglaterra, que es donde surge el constitucionalismo formalmente hablando con la Carta Magna, ese constitucionalismo surgió con la creación de un parlamento, es decir, con la necesidad de controlar en lo económico al poder del monarca. Y para ello se crea un parlamento que autoriza, que dice, da el visto bueno a las erogaciones y a los tributos. Y para ello se le da la prerrogativa al parlamento para protegerlo. Y es evidente que no son exactamente las mismas fórmulas en cuanto al levantamiento de la prerrogativa, porque inmunidad no es impunidad, de manera que la regla no lo es, de manera que la regla es muy simple. En todos los parlamentos del mundo hay mecanismos de protección que son las prerrogativas. En Venezuela una de las prerrogativas es inmunidad, pero cuando el parlamentario tiene un comportamiento particular que implique la comisión, por ejemplo, de un delito, entonces se establece la excepción. En Venezuela hay dos excepciones muy claras. El antejuicio de mérito, es decir, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia determina si hay causas probables de la comisión de un delito por parte del parlamentario y en consecuencia determina que es factible que pierda temporalmente la inmunidad para que sea objeto de medidas. Esa es una excepción. Y la segunda excepción es cuando el parlamentario comete un delito en forma flagrante, es decir, es descubierto en la comisión del delito. En ese caso puede actuar una autoridad administrativa y hay un arresto domiciliario. Pero decir, voy a eliminar la inmunidad porque hay gente que comete delito, es decir, voy a utilizar la excepción para eliminar la regla general. Eso es lo que están diciendo. Y un detalle, es muy importante advertirlo, los concejales no tienen inmunidad. Eso es verdad, los concejales no tienen inmunidad. Son los diputados y, bueno, antejuicios de mérito para los altos funcionarios del Estado. Se inscribe en el antejuicio de mérito. La Constitución del 99 diseñó el antejuicio de mérito no solamente para los parlamentarios, sino también para gobernadores. Lo que pasa es que en el esquema de la organización institucional venezolano, la inmunidad solamente la tienen los parlamentarios y el defensor del pueblo por la función que cumple, que teóricamente es una función en defensa de los ciudadanos cuando son violentados los derechos humanos y fundamentalmente esas violaciones vienen del propio Estado. Tenemos que hacer una pausa, ya vamos a seguir con esa explicación que está bastante completa, la verdad que el tiempo se pasa volando, tenemos además compartir con ustedes dos mensajes que nos hacen llegar. Nos dice David Villegas, la separación de poderes y la inmunidad no debe ser mal aplicada o utilizada para delinquir, es una protección para bien. Juan Carlos Suárez asegura que los diputados tienen que saber diferenciar entre lo que es inmunidad e impunidad y no desilusionar al pueblo. Con estos comentarios nos vamos a la pausa y al regreso seguimos con más de Reporte Estelar, hoy conversando con Tulio Álvarez sobre la inmunidad parlamentaria. Ya regresamos. Encargado de la seguridad, entre comillas, del Parlamento, cuando agrede al presidente de la Asamblea Nacional, está incurso en esta situación de violación de la inmunidad. ¿Tienen prescripción estos delitos de irrespeto al allanamiento de la inmunidad parlamentaria de un diputado? No, el punto aquí es muy complejo, porque hay varias situaciones particulares. Por ejemplo, la inmunidad lo que enerva es el proceso
pero el delito puede o no existir, va a ser juzgado. En la inviolabilidad, cuando un diputado opina, el delito no se materializa, entonces no se puede hablar de prescripción. Igual, cuando un funcionario público, una autoridad policial o militar atenta contra la inmunidad, como es el caso del presidente del Parlamento, o sea, que usted acaba de poner. Eso puede ser juzgado porque se inscriben inclusive en una ley especial que es la ley anticorrupción. Y hay una serie de ¿Pero elementos prescribe claros. ese delito o no no prescribe? prescribe? No prescribe. ¿Por Pero, cuánto tiempo? ¿Son como los delitos de lesa humanidad? ¿Pudieran no, compararse o no? tienen una correlación, vamos a decirlo así, con la temática de delitos de lesa humanidad, en este caso particular que estoy diciendo, y también con el tema de la ley anticorrupción. Son delitos muy difíciles de manejar porque el tipo penal como tal no está bien definido. Entonces hay tremendas contradicciones. Si en algo quiere colaborar un proceso de cambio, es clarificando los procesos, especialmente en las excepciones, pero la inmunidad como prerrogativa y como conjunto de prerrogativas es una regla general en el constitucionalismo latinoamericano y en todas las democracias occidentales. Muchísimas gracias a Tulio Álvarez, voy otra vez con Tulio Hernández, por habernos acompañado en la noche de hoy, profesor universitario, además jefe de la Cátedra Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, mi casa de estudio. Bueno, espero que haya sido suficientemente explicado el tema, creo que pues daba para mucho, lo que pasa es que el tiempo... Es muy complejo. Es muy complejo, pero pues creo que por allí vamos, pues además es muy importante conocer qué es lo que está pasando en estos momentos en Venezuela para entenderlo, la realidad que estamos viviendo en estos momentos. A ustedes muchísimas gracias, me despido dándoles como siempre las gracias. La semana pasada, jueves y viernes, pues fuimos nuevamente tendencia y durante la semana fuimos 3 veces tendencia entre los 10 temas a nivel nacional que estábamos hablando en Twitter. Así que muchísimas gracias, pasen feliz noche y queden en sintonía de Noticias Globovisión.